necesitamos comprender, o más bien repasar lo que ya hemos entendido, hermanos, en cuanto a lo que hemos estado aprendiendo tocante a este tema que hemos titulado Hombre y Mujer en el diseño de Yahweh. Efesios capítulo 5, versículos 21 en adelante, hasta terminar todo el capítulo 5. Yo veo ese pasaje, que ya lo hemos leído, no lo voy a leer en este momento. Si alguien luego ve este vídeo, escucha esta predicación, pueden buscarlo ahí en sus propias Biblias. Para mí es el más importante pasaje de Efesios capítulo 5, el que más claramente y de una manera más hermosa expresa y proyecta lo que es el diseño de Yahweh, hermanos, para el hombre y para la mujer. Habla del amor y del respeto, habla del sacrificio, porque si bien es cierto que primero le dice a la mujer, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el marido es cabeza de la mujer. También le da la instrucción al marido de amar a su mujer de la misma manera que el Mesías, que Yahshua, ama a la iglesia. Entonces, esta es una relación, hermanos, de dos vías, o sea, en ambas direcciones. No es unilateral, no es una dictadura, no es una relación donde el hombre impone su voluntad solamente porque es el hombre. No es una tiranía, ¿verdad? Es una relación en ambas direcciones. La autoridad que el hombre es llamado por Dios para ejercer en su esposa tiene que ver con liderazgo, no con abuso, no con maltrato, no con violencia, no con humillación, no con pisotear a su esposa o menospreciarla o tratarla como si no tuviera valor, hacer con ella lo que le da la gana. No, tiene que ver con liderazgo. En uno de los mensajes anteriores lo expresé de una manera que quiero repetir. Es como la vida matrimonial y la vida familiar es como un barco. Y dentro del barco, hermanos, la mujer tiene un papel fundamental para el bienestar interno de la familia, para el equilibrio de las relaciones entre todos, padres, hijos, hermanos, hermanas. La mujer tiene un papel muy fundamental. De hecho, hay un versículo que me llama la atención, que quisiera invitarles para que lo veamos. Es en el libro del profeta Miqueas, en el capítulo 2. Hay una acusación del Señor contra el pueblo que llevó a cabo una cierta destrucción contra el pueblo de Israel. Y dentro de esa acusación, o de las cosas que el Señor por las cuales juzga a este pueblo, en el versículo 9 dice: a las mujeres de mi pueblo, dice el Señor en Miqueas 2:9, echasteis fuera de las casas. Ha de haber sido invasión o algo, hermanos, por parte de alguno de los enemigos de Israel. Y las mujeres fueron despojadas de sus casas, fueron expulsadas de sus hogares, de sus propiedades, ¿verdad?
Pero lo que expresa aquí se me hace muy interesante. Dice, a las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Y luego dice, a sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Pero nos concentramos en esa expresión. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran, ¿qué cosa? Su delicia. Entonces, de acuerdo con este versículo, ¿cuál es la delicia de la mujer? ¿Cuál es la delicia? Su hogar, su casa, su jardín, sus plantas, su patio, su sala, su recámara, su cocina, su baño. ¿Sí o no? Y eso pues, pienso que al menos todos los varones que estamos aquí, o hijos incluso, hemos podido observar eso, ¿verdad? Y es un área donde el hombre más vale que mejor, entre más calladito, más bonito se ve, ¿verdad? A veces yo como que también batallo para entender eso, pero la delicia de mi esposa es el hogar, es la casa. Ella quiere tener la sala en cierta forma, el color de la pared, cierto color, la cama tendida de cierta manera y el baño y que el tapete y que esto y que el otro y que la cortina, ¿verdad? Y a veces uno como hombre no entiende esas cosas, pero es porque fue diseñada la mujer para establecer en el hogar, como que la casa de la mujer es una proyección de ella. En su casa, en sus habitaciones, ella proyecta su corazón, sus anhelos, sus gustos, ¿verdad? Y a veces también sobre la manera de vestir de su marido. No sé cuántos se han dado cuenta que muy frecuentemente, o sea, siempre me echamos, ¿verdad? Mi esposa y yo, siempre venimos combinados. A ella le gusta. Y yo podría ponerme en el plan de que, no, yo no quiero ese, yo quiero el pantalón rosa con la camisa verde o algo, ¿verdad? No es cierto, yo no pensaría eso. Pero yo dejo que mi esposa haga eso con mi ropa. Estoy feliz porque ella está feliz. Y además a mí también me gusta andar combinado con ella. Yo recuerdo que cuando éramos novios, probablemente yo fui el primero que hizo eso, porque estando yo de viaje, compré unas camisetas verdes con gris que tenían un Snoopy pintado o grabado en la espalda y le mandé poner a la mía el nombre de ella y a la de ella el nombre mío. Y ahí andábamos con las camisetas iguales, ¿verdad? Es la delicia de la mujer. ¿Ok? Ahora, eso no quiere decir que todos los matrimonios tengan que hacerlo exactamente así, pero uno tiene que entender como varón, uno tiene que entender como esposo que hay áreas que es necesario respetar. Eso muchas veces incluye también cuestiones de organización intrafamiliar, ¿verdad? Ya cuando la familia es un poquito más grande, como nosotros que tuvimos muchas niñas en la casa hogar, la cuestión de cómo se organiza el aseo de las niñas, cómo deben ellas aprender a conservar sus habitaciones limpias, a asear el comedor, la sala, lavar los platos. Eso es asunto de mi esposa. Entonces, la familia es como un barco dentro del cual ella establece lo que le gusta. Es su hogar. Pero la dirección que lleva el barco, hacia dónde va navegando, es responsabilidad del varón. El sentido espiritual de la casa, el establecimiento de los valores, qué es aceptable y qué no. El asunto es que este aspecto de qué área cae bajo la autoridad y bajo el liderazgo de la mujer y qué área cae bajo la autoridad y el liderazgo del varón, hermanos, es muy fácil que pierda el equilibrio. Es muy fácil que se pierda de vista
¿dónde termina la autoridad y la responsabilidad de uno y comienza la del otro? ¿En cuántos hogares, en cuántas familias, y hasta en publicaciones lo he visto yo, lo he leído? Mamá feliz, familia feliz. Mamá está en paz, mamá está a gusto, mamá está contenta, todos están contentos. Pero si mamá está molesta o enojada o triste, nadie está contento tampoco. Todos están afectados de alguna forma. ¿Cuántos se han topado con ese concepto, hermanos? ¿Verdad que sí? ¿Son los únicos, Pedro y Fabi? ¿Verdad que sí? No, mijo, es que hay que tener a mamá contenta. Y está bien. Yo creo que es correcto en las áreas en que debe de ser. Y a veces es difícil encontrar y determinar, bueno, ok, porque ¿para qué quiero yo estar decidiendo qué tipo de sillones y qué tipo de sala o de mesa o de comedor o de lo que sea? Yo no necesito decidir eso. Para eso está mi esposa. Ahora, cuestiones como la disciplina de los hijos, el orden de la casa, cómo vamos a corregir, cómo vamos a inculcar. Por supuesto que ambos necesitamos estar en un mismo sentir, y creo yo que es muy importante que no exista una imposición totalitaria de ninguno de los dos, pero tenemos que llegar a un criterio unido. Pero por ejemplo, allá y en ese aspecto, en ese sentido, tenemos instrucción de la palabra de Dios. Ahí sí ya estamos entrando a un área que es bíblica, es espiritual. Porque la palabra del Señor nos da el mandamiento, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere grande o viejo no se apartará de él. Y a los hijos de Israel, en el libro de Deuteronomio, si no me equivoco, el capítulo 6, nos da este mandamiento: Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Escucha Israel, Yahweh tu Dios, Yahweh es uno, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Y qué sigue de ahí? ¿Qué sigue? Y hablarás estas palabras que yo te mando hoy, estando en tu casa y en el camino, y cuando te levantes y cuando te acuestes, y las atarás en medio de tus ojos y en la puerta de tu casa, y las repetirás a tus hijos continuamente. Entonces, claro que debe haber una conversación, debe haber una plática en cuanto, y esto tiene que ser desde antes de casarse. ¿Cómo vamos a disciplinar a nuestros hijos? ¿Qué les vamos a inculcar? Sin embargo, aunque sí debe existir esa conversación y sí debe unificarse el criterio, ¿por qué? Porque la mujer es tan capaz como el hombre de recibir sabiduría del Ruach HaKodesh. Porque ella también puede escudriñar la Escritura, ella también puede tener comunión con el Padre. Y por eso Efesios capítulo 5 comienza diciendo, bueno, el versículo 21 por ahí: someteos los unos a los otros. Porque yo puedo recibir sabiduría de parte de Dios a través de mi esposa. Y debo reconocerla. Y debo entender que ella puede ver cosas que probablemente yo no veo. O entender cosas que probablemente yo no entiendo. ¿Cuántas veces, hermanos, nos sucedió en la casa hogar que mi esposa sentía algo, o veía o percibía actitudes en
chicas, en muchachas, en niñas que estaban con nosotros en la casa y que a mí me pasaban de noche. Ella me decía, papi, con esta muchachita yo siento esto, o trae esto, o le pasa algo en este aspecto, en ese sentido. Y yo, sí, en serio, pues yo como que así en las nubes yo, ¿verdad? Y cuántas veces llegaba el momento en que exactamente lo que ella me había dicho se manifestaba. O se descubría algo. O se comprobaba algo. Wow. Y a mí a veces sí se me hacía un poquito exageradita, así como que, ay, no, estás imaginando cosas o estás juzgando, lo que sea, pero sucedía, hermanos. Entonces yo tengo que estar también dispuesto a escuchar y a recibir dirección de Yahweh a través de mi esposa. ¿Qué pasó cuando dice el libro de Génesis en la Torá que Sara, ya cuando había nacido primero Ismael, por idea de ella, y después se cumplió la promesa del Señor a Abraham y a Sara, y nació Isaac, y ya los niños estaban un poquito ya creciditos, y dice la palabra que en una ocasión, hermanos, Sara encontró a Ismael jugando con Isaac. Y se enfureció a más no poder la mujer. Le salía humo por los oídos, así, por las orejas, y así chillaba como las ollas esas de presión que de pronto... Y uno dice, ¿por qué? Nada más porque estaba jugando. Ahora, hay versiones, hermanos, que dicen que se estaba mofando. No nada más jugando. Pero aún así dice uno, como que no era para tanto, ¿verdad? O sea, ¿no hacen eso los niños normalmente? Que se llevan mal, que se insultan. Pero quiero decirles que el problema lo tenemos en la traducción errónea, hermanos, en la Reina Valera. Les voy a platicar otro evento que ocurrió posteriormente. Isaac, ya grande, se casa con su esposa, con Rebeca. Entonces van ellos viajando por un país ajeno, por un territorio de otro rey, me parece que se llamaba Abimelech. Y entonces Isaac tuvo miedo, igual que su papá, de que a causa de la belleza de su esposa Rebeca, el rey fuera a quererlo matar a él para poder quedarse con Rebeca. Entonces él le dice a Rebeca, dile que eres mi hermana. Llegan al reino, el rey Abimelech los recibe y les asigna una casa, una casa, ¿verdad? Y los deja, ustedes van a vivir ahí. Él pensando que eran hermanos, hermano y hermana. Pero en una ocasión va el rey pasando, se le ocurre asomarse y ve que Isaac está comportándose totalmente romántico con Rebeca, físicamente. Pues la está acariciando, ¿verdad? Son esposos. Bueno, el verbo que utiliza el hebreo para expresar lo que Isaac estaba haciendo con Rebeca, que era acariciándola, es el mismo verbo que fue traducido jugar o mofarse cuando habla de lo que Ismael le estaba haciendo a Isaac. O sea que Sara vio que Ismael estaba molestando sexualmente a su hijo. Y es por eso que ella dice, este muchachito se tiene que ir de aquí. No lo voy a tolerar cerca de mi hijo. Abraham no quería y habla con Dios, pero Dios le dice algo muy interesante. Le dice, escucha a tu mujer. Verdaderamente se tiene que ir. Perversión, hermanos. Y el Señor estuvo de acuerdo con Sara en que había que proteger a Isaac. El Señor no iba a abandonar a Ismael.
No iba a dejarlo desamparado ni Agar, su mamá, pero sí se tenía que ir. Prometió hacerlo una nación grande. Bueno, y ahora vemos la nación grande que quiere destruir. O sea, vuelve a hacer lo mismo Ismael con Isaac. Quiere destruirlo. Pero entonces, ¿puede la mujer recibir instrucción? ¿Puede la mujer percibir, ejercer sabiduría? Y en un momento dado, esa sabiduría expresarla a su esposo para que en el hogar y en la familia las cosas sean de acuerdo a la voluntad del Padre. Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y es ahí, hermanos, donde radica la importancia de que, primero que nada, ambos estemos buscando a Yahweh. Ambos estemos meditando en su palabra, en comunión con el Espíritu de Yahweh, con el Ruach HaKodesh. Y aclarando, Ruach es espíritu en hebreo, hermanos, que significa aliento, y HaKodesh significa de santidad, y que pues se suele traducir también Espíritu Santo, pero de una manera más literal es el Espíritu de santidad, el Espíritu de Yahweh. Ahora, eso no quiere decir que la mujer deba adoptar una actitud por su parte también impositiva y decirle: no, marido, se va a hacer como yo estoy diciendo porque Dios me lo mostró a mí así. Y acuérdate que el pastor dijo que yo también puedo escuchar del Espíritu Santo y tú también tienes que hacerme caso. O sea, eso es algo que se debe comentar y platicar entre los dos, hermanos. Pero tú, mujer, tienes que entender que la decisión final la va a tomar él. Aun si tú estás convencida de que escuchaste de Dios, pero al platicarlo, al comentarlo, por la razón que sea, Él no lo ve de la misma manera que tú lo ves, o por X causa, Él decide, tal vez no que sea ignorar, pero probablemente a pesar de que te escuchó, tomar la decisión que Él siente en su corazón que debe de tomar. ¿Qué debes hacer tú? Respetar eso, porque Él es el varón. La sabiduría que Dios te puede dar a ti, ¿qué dice Génesis, hermanos, capítulo 2? Que fue y es, que fue Eva para Adán y es la mujer para el hombre. ¿Qué dice? Ayuda idónea. ¿Ok? Pero entonces el hecho de que, por supuesto que tú también puedes recibir y ser sensible y entender algunas cosas, ¿verdad? Y comentárselas a tu marido y platicarlas entre los dos, es porque para eso fuiste diseñada, para hacer ayuda. Pero no es una ayuda que tú puedes obligarlo a que él tome. Ahora, probablemente en un momento dado yo podría estar de acuerdo en que tú, mujer, estás bien y tu marido está mal. Y así va a ser a veces. Pero eso no cambia la realidad de que a final de cuentas, cuando Yahweh tenga que llamar a cuentas a la persona indicada, va a ser al marido, no va a ser a ti. Recuerden que en Génesis capítulo 3 vimos, y lo dice Pablo después en otra de las cartas, el marido no fue engañado. Adán no fue engañado.
La mujer fue engañada. Fue Eva la que cayó en la trampa del enemigo. Adán no cayó en la trampa del enemigo, hermanos. ¿Qué le pasó a Adán? Él cayó en la trampa de la mujer, no del enemigo. Él estaba consciente de lo que estaba pasando. Él no fue llevado a pensar erróneamente. El problema de Adán, como lo describe Génesis capítulo 3, cuando Yahweh viene y lo encara y le reclama y le pronuncia maldición, Yahweh dice: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. No porque fuiste engañado, no porque no tenías el conocimiento necesario, sino porque obedeciste a la voz de tu mujer. Bueno, como que pudiéramos en un momento dado percibir aquí un poquito de contradicción, porque si Pablo está diciendo en Efesios capítulo 5, sométanse los unos a los otros, ¿verdad? Y si vimos en el relato de cuando Sara le dice a Abraham: tienes que echar de aquí a Agar y a su hijo, ahí está esa instrucción de que el hombre, y que Yahweh se lo dijo a Abraham: hazle caso a tu mujer. Pero en el caso de Abraham, hermanos, lo tremendamente importante que fue correcto que él hizo. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Cuando viene Sara y le dice: tienes que echar al niño y a su madre, a Ismael y a su madre Agar. ¿Qué fue lo que hizo Abraham, hermanos? Acudió a Yahweh. No quería, pero acudió a Yahweh. Habló con el Señor, le dijo: Señor, ¿qué hago? Buscó dirección, buscó sabiduría, buscó revelación. Él quería una confirmación. Probablemente él quería escuchar a Abraham. Al rato se le pasa el coraje a tu esposa, déjala, ahorita ella lo supera. Pero no eches al muchacho, no lo eches. ¿Cómo lo vas a echar al desierto? ¿Qué le va a pasar? Probablemente era lo que él quería escuchar de parte de Dios. Pero no fue así. Lo que él escuchó de parte de Dios fue: hazle caso a tu esposa. ¿Ok? Entonces, ¿por qué Dios a Adán sí le reclama y le reprocha por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer? Hermanos, porque hay situaciones que son un poquito complicadas y hay situaciones que son un poquito difíciles, donde no nos queda muy claro qué es lo correcto, y ahí buscamos la dirección de Dios, buscamos la revelación del Espíritu Santo, una confirmación, algo que nos dé paz en el corazón. Pero la situación de Eva, al estar escuchando a la serpiente, no tenía nada de confuso. No tenía nada de complicado. Era totalmente claro que Eva estaba siendo engañada y que estaba cayendo en idolatría y en traición a Yahweh. Por eso Adán, en este caso Adán, no tenía ni siquiera que haberle preguntado a Dios. Simplemente tomó la decisión de obedecer la voz de su esposa incorrectamente. Entonces, ¿por qué es que el esposo y la esposa deben platicar? ¿Por qué deben de juntarse, orar, tomarse de la mano, hablar, expresarse uno al otro su sentir? Porque el marido siempre debe estar abierto a recibir ayuda, pero finalmente la responsabilidad va a ser de él, bien o mal. Hay un caso, hermanos, que podemos ver en Primero de Reyes,
capítulo 21. Y se trata del caso del rey Acab, que era rey sobre Israel, es decir, el reino del norte. Ya se había dividido el reino del sur, donde se habían quedado Judá y Benjamín, y el reino del norte, a donde se fueron las 10 tribus restantes. Y Acab, bueno, en Israel, en el norte, fueron contados los reyes que buscaron hacer lo recto, lo correcto delante de Yahweh. Y Acab, hermanos, no fue uno de ellos. Él fue uno de los más perversos incluso. Resulta que Acab, hermanos, dentro de sus muchos pecados, entre sus muchos pecados, uno de ellos fue haberse casado con una mujer idólatra, pagana, que no era de Israel, era de otra nación. Entonces esta mujer, al casarse con Acab, trae al palacio de Israel, trae a la casa de Acab y a la nación de Israel su idolatría. Ella era adoradora del dios Baal. Esto ocurrió, hermanos, en los tiempos del profeta Elías. Entonces, si ustedes recuerdan, Elías fue usado por Yahweh para confrontar a Acab y exhortarlo a arrepentirse de su idolatría. ¿Recuerdan ustedes el evento que nos relata este mismo libro de Primero de Reyes? Que tiene que ver con el hecho de que había 400 sacerdotes de Baal a los cuales Elías retó y les dijo: vamos a poner a prueba cada uno a su Dios, y el Dios que demuestre o manifieste su poder, ese será el Dios verdadero y ese será el Dios de Israel. Y que mandan a hacer cada uno un altar, y se suponía, cada uno tenía que clamar a su Dios y pedirle que hiciera descender fuego del cielo, ¿verdad? ¿Sí recuerdan eso? Y que dijo Elías: ustedes primero. Y los sacerdotes de Baal gritaban y se desgarraban se rasgaban las vestiduras y lloraban, y hasta se hacían cortadas para que Baal los pudiera escuchar y respondiera e hiciera descender fuego del cielo. Elías se burlaba de ellos y les decía: sigan gritando, ¿qué tal si está dormido, verdad? Despiértenlo. O ¿qué tal si salió un mandado y no está? Al rato regresa. Ha de haber ido al Oxxo por unos fritos o algo, o alguna cosa así, o por una recarga, ¿verdad? Entonces, cuando le toca el turno a Elías, Yahweh responde y lo respalda y hace descender fuego del cielo. Y entonces, como resultado de eso, el pueblo de Israel gritó y dijo: Yahweh verdaderamente es el único Dios verdadero. Y entonces el Ruach HaKodesh le da a Elías una fuerza sobrenatural, de modo que degolló a los 400 profetas de Baal. Y Acab, en lugar de arrepentirse genuinamente, va y se desahoga con su esposa Jezabel. Fíjate lo que pasó, mi amor, acaba de pasar esto. Y Jezabel se enoja en gran manera y dice, ella emite una maldición, una amenaza, y dice: así me hagan los dioses a mí, si para mañana no está Elías muerto, ¿verdad? Despedazado. Y luego el varón de Dios, que tan poderosamente fue usado por el Ruach del Señor, anda ahí buscando dónde esconderse porque tiene miedo de lo que le pudiera hacer Jezabel. Ay, qué tremendo. En otra ocasión, y esto está en el capítulo 21 de Primero de Reyes,
Enseguida del palacio de Acab había un hombre que tenía una viña y ese nombre se llamaba Nabot. Entonces le dice en el capítulo 21 de Primero de Reyes, versículo 2, dice: y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres. Él quería poner un huerto de legumbres. Muy bien por Acab, ¿verdad? Porque estaba con lo de la medicina natural y estaba con lo de los huertitos y todo, muy saludable todo lo que era la alimentación, ¿verdad? Ok. Dice: porque está cercana a mi casa. Por eso quería él la viña de Nabot, porque estaba cerca de su casa. Dice: y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o sea, más grande, más bonita, pero en otro lugar, ¿verdad? Esta la quiero porque está cerca de mi casa. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Tú dime cómo le hacemos. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Yahweh de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. ¿Qué quiere decir esto? Tenía un valor sentimental para Nabot. No era el dinero, no era tener otra viña, porque probablemente hasta le convenía. Se la pudo haber vendido al doble y comprar 2 viñas, ¿verdad? Con el precio de la venta de esa. Pero era el valor sentimental lo que tenía para Nabot esa viña. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro. ¿Qué querrá decir volvió su rostro? Así como boca abajo, a lo mejor la almohada arriba, ¿verdad? Yo no sé. Y no comió. ¿Qué hizo, hermanos, este hombre? Acab hizo su berrinche. Entristecerse y enojar en el mismo tiempo, hermanos, es un berrinche. Como los que hacen los niños en el supermercado cuando no les quieren comprar un juguetito o algo. Enojados y tristes, lloran, porque lloran y se enojan al mismo tiempo, ¿verdad? Y se tiran al suelo y patalean. Bueno, este hombre se deprimió, hizo su berrinche. Y dice en el 5, vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Pero ¿se pueden imaginar el tono de voz de Acab? Es que hablé con Nabot y le dije, yo no sé, ¿verdad? Y entonces dice el versículo 7: y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? O sea, ¿dónde está tu autoridad? Pues no que eres el rey. Mira nomás qué clase de rey. A lo mejor palabras más acá, acorde: apá reyesito nos aventamos aquí. Más norteño acá, ¿no? Más de acuerdo a nuestra cultura. ¿Qué está haciendo Jezabel? ¿Qué se hace cuando le hablas a una persona de esa manera? Estás incitándola. Estás usando una psicología de provocar una reacción por medio de humillar y de ofender. Apa reyesito. Para que el orgullo se le hiera, ¿verdad? Para que se sienta como que no, sí soy rey y sí tengo autoridad y yo puedo arreglar esto, ¿verdad? Pero no lo arregló él, hermanos. Ella tomó cartas en el asunto. Literalmente hablando, porque dice el versículo 8, entonces ella escribió cartas en nombre de Acab. ¿Cómo está eso? No las escribió ella: yo, Jezabel, decido esto y firma ella. No. Con el nombre de su esposo,
y las selló con su anillo, con el anillo de Acab, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan, o sea, le van a levantar un falso testimonio: tú has blasfemado a Dios y al rey. Ahora, ¿qué le interesa a ella a Dios, verdad? Si es pagana. Ella adora a Baal, pero era para poderlo incriminar y para poderlo acusar falsamente. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado, y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Ya como que ahora sí bien contentito, ¿verdad? Bien emocionado, bien chifladito el niño. ¿Qué pasó entonces, hermanos, espiritualmente? Primero que nada, el hecho de que Acab la haya aceptado como su esposa, ya mencionamos que fue el primer error, el error más grave. Pero tampoco es de sorprenderse, porque Acab no era tan fiel que digamos delante de Yahweh. Para Acab, Yahweh y la lealtad a Dios no era prioridad. Entonces no fue sorpresa. No sabemos, pero es muy probable que haya sido una mujer hermosa, muy guapa, y que Acab encontrara en ella una total satisfacción para su carne, para su humanidad como hombre. Pero además de eso, hermanos, era el estado espiritual en que se encontraba Jezabel. Estaba poseída por el demonio. Aquí el asunto, no sé cuántos de ustedes han escuchado que se habla del espíritu de Jezabel. No es que el espíritu ese espíritu se llamara Jezabel desde antes, sino que es debido a esta mujer que se le llama Jezabel, a ese espíritu que no es otra cosa que rebelión. Pero se le identifica con Jezabel, hermanos, porque es un espíritu que actúa, en este caso, a través de la mujer, a través de la esposa, que por medio de su personalidad, ya sea impositiva, mandona o seductora, porque puede ser seductora también, utiliza esa influencia que ella tiene sobre su marido, sabiendo el enemigo que el que tiene la autoridad es el marido, pero la usa a ella para manipular la autoridad del marido y lograr los propósitos de ella. Ella sabía que el rey era Acab, pero entonces encontró la manera de manipular los sentimientos de su esposo, o probablemente manipular el deseo sexual de su esposo, como lo hizo Dalila en el caso anterior que estudiamos, ¿recuerdan?